Mateo, yo creo que es un personaje complejo y muy rico, y eso precisamente es una de las cosas, fue uno de los primeros puntales, digamos, que tuvimos en la historia. Es un proscrito, un personaje que al comienzo de la serie ha sido condenado por la Inquisición por publicar textos heréticos e imprimir textos heréticos, y bueno, con una importante vanidad asociada a una importante capacidad deductiva, con un problema emocional importante, que es el haber dejado de creer en Dios. Es una persona bastante existencialista, ¿no? que nota que la vida se le pasa y que no somos nada y que nos morimos y la vida se nos va de las manos. Y entonces, bueno, todo esto le traumatiza bastante, porque además es ateo, que es una característica que en aquella época era bastante extraño. Quiero decir que todo el mundo creía en Dios. Dios está en todas partes. Al final siempre me encuentra. Haber pasado por un importante proceso de descreimiento y vivir una época de oscuridad y de tinieblas que en su momento era concebida por la Iglesia como una posesión infernal, y no era más que la melancolía, es decir, la tristeza y la depresión. Actualmente le llamaríamos depresivo, es un depresivo, pero en aquella época le llamaban melancólico. La melancolía es lo que hoy en día le llamamos depresión, y Mateo padece de melancolía. Tienes melancolía. Sabes que eres mortal y te duele. Eso que ves no es el diablo ni es la muerte. Es tu tristeza y tu desamparo. Nos llamaba mucho la atención que algunos textos que habíamos leído sobre la melancolía, sobre la depresión realmente, y a veces se asociaba incluso con la figura del diablo, con lo demoníaco. Una enfermedad tan moderna o tan asociada al finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que se vivía ya, y que bien lo cuenta Durero en un grabado desde mucho antes, ¿no? O sea, lo perdido que debe de estar un individuo que tuviese un problema psicológico en un momento así, en el que realmente, bueno, por un lado te podría costar un disgusto, y por otro seguramente tendrías muy poca ayuda. En realidad no acaba de encontrar su lugar en el mundo, y en la serie le pasa eso, está como intentando encontrar cuál es su lugar. Luego lo que le complica más las cosas es, pues digamos, el contexto en el que está, porque en realidad es un prófugo de la justicia, es un amante de la literatura, del arte, de la pintura, de la escultura, es un hedonista y al mismo tiempo es un hombre perdido en un siglo en el que las reglas están como muy claras y él no las tiene nada claras.